Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a desempacar algo que es literalmente un cambio tectónico en la forma en que construimos tecnología. Miren, durante décadas, desarrollar software significaba sentarse a escribir laboriosamente líneas y más líneas de código manual. Era lento, estaba lleno de errores y, seamos honestos, creaba un cuello de botella enorme para cualquier empresa que necesitara soluciones rápidas. Pero bueno, ese viejo paradigma está siendo reemplazado a la velocidad de la luz por plataformas low-code, que son súper escalables. Así que hoy vamos a desglosar exactamente cómo está ocurriendo esta revolución y nos vamos a centrar en una de las herramientas más potentes que existen en el mercado, Oracle Apex. Para que tengamos un mapa claro, esta es nuestra agenda. Primero, la revolución del low-code. Segundo, miraremos dentro de la arquitectura de Oracle Apex. Tercero, pasaremos de una simple hoja de cálculo a una aplicación real. Cuarto, veremos cómo perfeccionar esa experiencia de usuario. Y 5, cerraremos con IA de próxima generación y flujos de trabajo. Sección 1. La revolución del low-code. Bien, entremos de lleno en esto y hablemos de la escala masiva a la que se está moviendo este mercado. Porque créanme, esto no es una moda pasajera, es una reestructuración absoluta de la industria. Al observar estas cifras, la verdad es que la historia se cuenta sola. En 2023, el mercado de desarrollo low-code estaba valorado en unos $22,000 millones. Nada mal, ¿verdad? Pero fíjense en la proyección para 2032. Da un salto asombroso a más de $264,000 millones. Es un crecimiento completamente explosivo. De hecho, los datos nos dicen algo fascinante. Para 2025, el 70% de las nuevas aplicaciones empresariales van a utilizar tecnologías low-code o no-code. Imaginen pasar de menos del 25% en 2020 a un 70% en solo 5 años. Eso nos grita que la programación manual tradicional simplemente ya no da abasto con la velocidad que exigen los negocios. Para estar todos en la misma página, veamos la definición formal que da Gartner de una plataforma de aplicaciones low-code o LCAP por sus siglas en inglés. Se trata básicamente de poder desarrollar e implementar aplicaciones súper rápido gracias a la abstracción. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la plataforma hace el trabajo pesado por detrás. Te da las interfaces de usuario, la lógica de negocio y los flujos de trabajo sin que tengas que programar a mano toda la plomería del sistema. Y esto ilustra de manera brillante el concepto central. Imaginen que el low-code es como la paleta de colores de un pintor. Antes, los desarrolladores pasaban un montón de tiempo mezclando la pintura, ¿saben? Configurando servidores, escribiendo código repetitivo, conectando bases de datos, un dolor de cabeza. Al abstraer todo ese código de fondo, el desarrollador ahora queda libre para enfocarse en el arte real, la lógica del negocio, la experiencia del usuario final y, sobre todo, resolver el problema que la empresa necesita solucionar. Ahora bien, cuando hablamos de plataformas low-code que aguantan el peso de una gran corporación, Oracle Apex es un gigante absoluto. Estamos hablando de que el 90% de las empresas Fortune 500 lo usan hoy en día. O sea, no es un juguetito para hacer proyectos internos pequeños. Es una herramienta ultra validada a nivel mundial con todo el respaldo de seguridad y escalabilidad que te da la base de datos de Oracle. Para que se den una idea, ya se han creado más de 21 millones de aplicaciones usando esta plataforma. ¡21 millones! Sección 2. Dentro de la arquitectura de Oracle Apex. Con ese contexto del mercado súper claro, es hora de levantar el capó y analizar un poco la tecnología subyacente que impulsa todas esas aplicaciones. Pero tranquilos, lo haremos de una manera muy digerible. La elegancia de Oracle Apex reside en que tiene una arquitectura de 3 niveles súper sencilla. Primero tenemos el navegador web, que es donde ocurre la magia para el usuario. Luego, en el medio, están los Oracle REST Data Services, o ORDS, que actúan como el servidor web. Y por último, el corazón, la base de datos Oracle. Lo fascinante es cómo conversan entre ellos. ORDS funciona básicamente como un corredor de comunicaciones. Atrapa las solicitudes del navegador web y las traduce directamente a llamadas a procedimientos almacenados dentro de la base de datos. Entonces el punto crucial aquí es este. No hay que instalar absolutamente ningún software adicional en el cliente. Nada. Solo necesitas un navegador web estándar y una URL. Y listo. Todo se almacena en la base de datos como metadatos y cuando haces clic en un enlace, la página se genera dinámicamente en tiempo real. Es un diseño sumamente eficiente porque todo ese procesamiento de datos masivo ocurre exactamente donde debe ocurrir, allá adentro, en la propia base de datos. Sección 3. De la hoja de cálculo a la aplicación. Bueno, dejemos la arquitectura abstracta y aterricemos esto en la realidad.
Si hay algo que frena el crecimiento en las empresas, es depender de hojas de cálculo heredadas, esas que están desconectadas, que nadie sabe quién actualizó y que son imposibles de escalar. Vamos a ver cómo se transforma una de esas hojas en una aplicación moderna. Lo genial de Apex es que hace que tragarse todos esos datos viejos sea súper flexible. La utilidad para cargar datos no solo te acepta el típico CSV o el Excel de toda la vida, sino que también maneja formatos más robustos como XML y JSON. Y escuchen esto, es inteligente. La plataforma solita detecta los caracteres delimitadores y toma una muestra de las primeras 200 filas para predecir, de forma automática, qué tipo de dato va en cada columna. Y transformar esos datos crudos en algo que funcione es un proceso de apenas 4 pasos. 1. Literalmente arrastras y sueltas el archivo. 2. Configuras los ajustes rápidos de la tabla, como ponerle nombre. 3. Y esto es una maravilla, la tabla de errores. Si el archivo viene con datos rotos o inconsistentes, Apex no te cancela toda la carga. Simplemente aparta esas filas defectuosas en una tabla de errores para que las revises después y sigue cargando todo lo demás sin problema. Y 4. Con un solo clic se genera la aplicación completa. Ahora, lo que es realmente interesante de ver aquí es cómo la plataforma te facilita tomar decisiones técnicas que normalmente serían un dolor de cabeza, todo desde una interfaz súper visual. Por ejemplo, al crear la tabla, puedes elegir tu clave primaria, usar un SysSUID que te da identificadores globalmente únicos pero que pesan un poquito más, o irte por una columna de identidad, que son números secuenciales mucho más compactos. Estás diseñando arquitectura de bases de datos sin tener que teclear ni una sola línea de código SQL. Sección 4. Perfeccionando la experiencia del usuario. Ok, ya convertimos la hoja de cálculo en una aplicación básica. Funciona, sí, pero funcional no siempre significa fácil de usar, ¿verdad? Veamos cómo podemos elevar rápidamente esa app básica hasta convertirla en una interfaz robusta y súper intuitiva. Apex te da un entorno visual para modificar las cosas al vuelo. Por ejemplo, imaginen una barra de búsqueda larguísima. Con un par de clics, la conviertes en botones de radio colapsables para limpiar la pantalla. O digamos que necesitas calcular la diferencia entre el presupuesto y el costo real. Puedes añadir esa columna computacional ahí mismo en el reporte interactivo. Y mejor aún, tomas esos totales y los conviertes instantáneamente en gráficos de barras. Finalmente, para que nadie meta datos erróneos, cambias esos campos de texto libre por listas desplegables. Así de fácil, esa vieja hoja de Excel ahora es un panel interactivo, moderno y, lo más importante, a prueba de errores humanos. Sección 5. IA de próxima generación y flujos de trabajo. Y llegamos a mi parte favorita de este análisis. Ya dominamos lo básico, pero ¿qué pasa cuando queremos inyectar las capacidades del mañana en las aplicaciones de hoy? Esta es la pregunta clave que nos hacemos. ¿A dónde va un desarrollador desde aquí? La aplicación del departamento ya funciona perfecto, pero las empresas necesitan más. Necesitan procesos inteligentes, necesitan automatización pura y búsquedas semánticas. La excelente noticia es que con una plataforma moderna como esta, no necesitas ser un científico de datos de la NASA para lograrlo. Avancemos y veamos cómo se construye todo esto. Apex te permite integrar capacidades que parecen del futuro casi sin tocar código. Hablamos de búsqueda semántica usando incrustaciones vectoriales, o sea, buscar por el significado real de las palabras y no solo porque el texto coincida exactamente. Puedes armar agentes de inteligencia artificial que se lean todos los manuales de tu empresa y respondan preguntas. O puedes crear flujos de trabajo complejos, como todo el proceso para contratar a un nuevo empleado, o sistemas de aprobación con múltiples niveles, todo de forma visual y conectado a la nube. Y de verdad, el impacto que esto tiene en quien desarrolla es gigantesco. Me encanta este comentario de un usuario que lo resume a la perfección. Tener un asistente de IA para determinar los nombres de las columnas contextualmente, hacer joins y generar sintaxis compleja es un verdadero cambio de juego. Cuando tienes a la IA encargándose de escribir esa sintaxis pesada que a todos se nos olvida, la curva de aprendizaje se desploma. Hace que alguien junior pueda construir cosas como un experto y que los expertos construyan a la velocidad de la luz. Lo que nos lleva a la conclusión de nuestro análisis de hoy. ¿Saben qué? La tecnología ya no es el obstáculo. La única barrera real ahora es encontrar cuál es el problema que queremos resolver. Los datos ya los tienen, la plataforma se encarga de todo el trabajo pesado, y la inteligencia artificial está ahí, sentada, lista para ayudarnos a construir. Así que les dejo esta pregunta para reflexionar. ¿Qué procesos manuales o flujos de trabajo antiguos tienen por ahí, empolvados, esperando ser transformados en aplicaciones seguras, escalables y súper inteligentes hoy mismo? El poder está ahí, solo falta usarlo.